Me llamo Isabel, tengo 19 años y vivo en una ciudad costera de Valencia, España. Desde pequeña mi vida parecía un sueño. Mi padre, Javier, era empresario, un hombre elegante y siempre rodeado de respeto. Mi madre, María, era todo lo contrario, sencilla, cálida, con una sonrisa que iluminaba cada rincón de la casa. Crecí en un ático amplio con terraza que daba al mar, con muebles antiguos heredados de mi abuela y detalles modernos que mi padre traía de sus viajes de negocios. Yo era hija única, y por eso mi padre me consentía más de la cuenta. Me regalaba vestidos de seda, bolsos de piel, zapatos italianos que brillaban con cada paso. A veces, incluso sin pedírselo, aparecía con un nuevo móvil o algún accesorio carísimo. Con mamá, en cambio, era pura devoción. Ellos dos parecían recién enamorados, se miraban de una forma que me hacía soñar con encontrar algún día a un hombre que me quisiera igual. Muchas veces al ver cómo papá la abrazaba en la cocina mientras ella preparaba paella, me decía a mí misma, ojalá mi futuro esposo sea igual que él, atento, protector y tan romántico. Pero la vida, como siempre, cambia sin pedir permiso. Mamá comenzó a sentirse mal, mareos, caídas repentinas, un cansancio que la apagaba poco a poco. Recuerdo aquella primera visita al hospital de la calle Colón. Papá le sostenía la mano con fuerza, como si temiera perderla en cualquier momento. Tras semanas de análisis, la noticia llegó como un golpe seco: cáncer avanzado. Papá casi se derrumbó. Lo vi romperse como nunca, dejó sus reuniones, sus trajes impecables se quedaron colgados en el armario, y sus noches se volvieron eternas, llenas de lágrimas frente a las fotos de mamá. Yo también sufría, pero trataba de ser fuerte por los dos. Los tratamientos la cambiaron, perdió el cabello, la piel se volvió pálida, y su risa desapareció. Papá la cuidaba como si fuera frágil cristal, le compraba pañuelos de seda para cubrir la cabeza y perfumes suaves para que se sintiera aún hermosa. Cuando mamá murió, el vacío fue insoportable. La casa perdió su luz. Papá dejó de ir a la oficina, empezó a fumar a escondidas en la terraza y a beber vino hasta muy tarde. Yo lo escuchaba llorar tras las paredes, llamando el nombre de mamá con la voz rota. Los vecinos murmuraban que debería ir a terapia, y finalmente aceptó, pero las sesiones no lograban apagar el fuego de su dolor. Yo, mientras tanto, intentaba mantener la rutina: universidad por la mañana, la casa por la tarde. Pero cada vez que volvía, lo encontraba más hundido. Algunas noches lo hallaba dormido en el sofá, con una botella vacía en la mano y la televisión encendida en silencio. Un año después, cuando un chico de la familia quiso acercarse a mí con intenciones serias, pensé que esa noticia podría alegrar a papá. Sin embargo, reaccionó con rabia, casi con celos, como si temiera perderme también. Ese día lo vi diferente, ya no era solo el padre cariñoso, era un hombre marcado por la soledad y el miedo. Y yo no sabía cómo ayudarlo sin lastimarme a mí misma. Las semanas después de aquel rechazo de papá a mi posible compromiso fueron extrañas. Me miraba con una mezcla de ternura y desconfianza, como si temiera que cualquier persona pudiera apartarme de él. Su dolor lo había vuelto posesivo. Y yo, aunque lo entendía, sentía que la casa se cerraba como una jaula de oro. Él solía entrar en mi habitación sin avisar, con la excusa de darme las buenas noches. Yo estaba acostumbrada a recibirlo con un beso en la mejilla, con mi pijama de algodón y mi cabello suelto. Pero en esos instantes notaba su mirada distinta, se detenía en mis vestidos colgados detrás de la puerta, en mis zapatos de tacón bajo que había comprado para la universidad, en mis collares sencillos que brillaban bajo la lámpara. Una noche lo encontré en el salón, rodeado de humo y con la camisa desabotonada. La televisión estaba encendida con el volumen bajísimo, como si él necesitara un murmullo para no escuchar su propia soledad. Me acerqué despacio con un camisón azul marino que mamá me había regalado el último verano. Quise animarlo, pero cuando puse mi mano en su hombro, él se volvió hacia mí con los ojos húmedos. «Isabel», susurró. Pero su voz sonaba como si hablara con alguien más.
Lo llevé hasta su habitación porque apenas podía sostenerse en pie. Al entrar, el aire olía a vino y a colonia rancia. Lo ayudé a sentarse en la cama, y mientras trataba de acomodar sus almohadas, él me sujetó la muñeca con fuerza. «No me dejes», me dijo cerrando los ojos. Me quedé helada. Durante un instante pensé que confundía mi rostro con el de mamá. Su respiración era agitada, y yo, con miedo de que hiciera alguna locura, me senté a su lado. Lo abracé con cuidado, sintiendo cómo su pecho temblaba bajo la tela fina de la camisa. Ese contacto fue raro, inocente y al mismo tiempo cargado de algo que no supe nombrar. A la mañana siguiente él actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café y tostadas con tomate, me sonrió y hasta me preguntó por mis clases. Yo fingí también, pero en mi cabeza no dejaba de dar vueltas aquella escena, su mirada, su súplica, su necesidad de aferrarse a mí como si fuera lo último que le quedaba. Con el paso de los días, papá empezó a salir más por las noches. Regresaba tarde con olor a licor y a tabaco. Cuando escuchaba sus pasos tambaleantes por el pasillo, me quedaba despierta, esperando que no hiciera ninguna tontería. Mi camisón siempre quedaba arrugado de tanto retorcerlo entre mis manos. Una parte de mí tenía miedo, otra una extraña compasión, como si quisiera cubrir sus heridas a una costa de las mías. El silencio de la casa se volvía insoportable. Solo quedábamos él y yo atrapados entre recuerdos, muebles que aún guardaban el perfume de mamá, y noches cada vez más densas. Yo no sabía hasta dónde podría llegar esa dependencia mutua, pero presiento que pronto algo iba a romperse. Las noches se hicieron más largas en nuestra casa de Valencia. Yo ya no podía dormir con tranquilidad, cada vez que escuchaba el ruido de las llaves en la puerta, sabía que papá volvería con los ojos vidriosos, el paso inseguro y la camisa arrugada. A veces subía directamente a su habitación, pero otras se quedaba deambulando por el salón, apagando y encendiendo las luces como si buscara algo. Una madrugada escuché un golpe y bajé corriendo las escaleras. Llevaba un pijama ligero de algodón blanco con encajes discretos, porque en el calor húmedo de la costa no podía usar otra cosa. Lo encontré sentado en el suelo, apoyado contra el sofá, con una botella casi vacía entre las piernas. «Papá, ¿qué haces aquí?», le dije tratando de levantarlo. Él me miró como si no me reconociera del todo. Su voz era un susurro. «Isabel, no me dejes solo». Lo ayudé a ponerse en pie, pasándole el brazo por mis hombros. Sentí el peso de su cuerpo recostado sobre mí, el calor de su respiración en mi cuello. Era extraño, demasiado cercano, pero no podía dejarlo tirado. Caminamos hasta su habitación, y cuando intenté dejarlo en la cama, me aferró la muñeca con fuerza. «Te pareces tanto a tu madre», murmuró con lágrimas en los ojos. Ese instante me paralizó. Quise apartarme, pero él hundió la cara en mi hombro, llamándola por su nombre. Yo también lloré por él, por mamá, por la soledad que nos devoraba. Le acaricié el cabello intentando consolarlo. Y entonces sentí como su abrazo se apretaba demasiado. No hubo nada explícito, nada directo, pero sí una tensión rara, como un roce entre el cariño y algo que no debía existir. Esa noche conseguí que se durmiera, tapándolo con las sábanas. Me quedé un rato mirándolo, sintiendo un torbellino de emociones que no podía explicar. Cuando salí de la habitación, el aire de la casa me pareció más pesado que nunca. Los días siguientes fueron un vaivén. A veces papá parecía mejorar, se afeitaba, vestía de nuevo sus trajes, incluso volvió a la oficina algunas mañanas. Pero al caer la tarde volvía el vacío, el vino, los ojos perdidos. Y en esas horas, yo era su único refugio. Una noche golpeó mi puerta. Me encontró despierta, con un vestido ligero que usaba como camisón, el cabello recogido en una trenza deshecha. Entró sin pedir permiso, se sentó a mi lado en la cama y me dijo: «Perdóname por todo. No soy el mismo desde que ella se fue». Empezó a llorar, y yo lo abracé.
Sentí como su pecho se estremecía contra el mío, y él, confundido, susurraba el nombre de mamá mientras me sujetaba con fuerza. Había un límite invisible que cada día se volvía más delgado. Yo intentaba mantenerlo, pero el peso de su dolor me arrastraba con él. Sabía que estábamos en un terreno peligroso, donde la línea entre el consuelo y lo prohibido casi desaparecía. Y aún así, no podía dejarlo caer. Aquella noche marcó un antes y un después. El silencio de la casa parecía retumbar más que nunca. Yo estaba en mi habitación, con la ventana abierta hacia el mar. La brisa movía las cortinas, y el murmullo lejano de la ciudad se mezclaba con mi respiración inquieta. No podía dormir pensando en la mirada de papá, en cómo me había abrazado con esa mezcla de ternura y desesperación. De pronto escuché pasos. Eran firmes, pesados, y se detuvieron frente a mi puerta. Tocó suavemente. ¿Puedo pasar? Su voz sonaba apagada, pero cargada de algo extraño. Yo dudé, pero al final asentí. Entró vestido de manera descuidada, con la camisa medio desabotonada y los ojos brillantes por el vino. Se sentó a mi lado en la cama. Isabel, no sabes cuánto me haces falta, susurró. Me quedé callada. Sentía que cualquier palabra podía romper el frágil equilibrio que nos quedaba. Él acercó su mano y acarició mi cabello como solía hacer cuando era niña, pero esta vez el gesto era distinto, lento, prolongado. Yo no sabía si apartarme o dejarlo. El miedo y la compasión se mezclaban dentro de mí. Lo vi temblar. Sus labios se apretaron, sus ojos se llenaron de lágrimas. De repente me abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en mi cuello. El contacto me hizo estremecer. No había nada explícito, nada directo, pero la intensidad era demasiado íntima, demasiado peligrosa. «Te pareces tanto a ella», murmuraba entre sollozos. Yo intentaba mantener la calma, acariciándole la espalda como si quisiera calmar a un niño. Pero sus manos no paraban de aferrarse a mí, como si temiera que me desvaneciera. En ese instante sentí que estábamos cruzando un límite invisible, uno del que no habría vuelta atrás. Cuando logró tranquilizarse, se tumbó en mi cama, agotado, y terminó durmiéndose allí, a mi lado. Yo permanecí inmóvil, mirando el techo con el corazón golpeando en mi pecho. La casa entera parecía contener la respiración. Al amanecer desperté y lo vi dormido todavía, con una expresión de calma que no había visto en meses. Por un instante casi sentí ternura, hasta que recordé lo ocurrido. Me levanté despacio y abrí la ventana para que el aire fresco barriera el olor a vino y a humo. Pero algo en mí había cambiado, ya no podía engañarme pensando que todo era inocente. Habíamos entrado en un terreno oscuro y cada día parecía arrastrarnos más profundo. La madrugada siguiente fue todavía más extraña. El ambiente en casa se había vuelto irrespirable, paredes que guardaban secretos, pasillos que crujían como si supieran demasiado. Yo intentaba concentrarme en los estudios, en los libros de la universidad, pero cada línea se desdibujaba con el recuerdo de la noche anterior, con la imagen de papá dormido en mi cama como si aquello fuera lo más natural del mundo. Él, por su parte, empezó a mostrarse distinto. Se afeitaba, se ponía colonia, hasta preparaba cenas improvisadas en la terraza, con velas y música baja de guitarra española. Decía que lo hacía para recordar a mamá, pero la forma en que me miraba mientras brindábamos con vino me hacía entender otra cosa. Sus ojos se quedaban en mis labios cuando bebía, en mis manos cuando jugaba con el borde del vestido, en la curva de mis hombros. Una noche, después de una de esas cenas, volvió a acompañarme hasta mi habitación. Yo llevaba un vestido sencillo, blanco, casi transparente bajo la luz de la luna. Caminaba descalza con el sonido de mis tobilleras tintineando en cada paso. Él se quedó en la puerta, observándome como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. «Eres tan parecida a ella», susurró. Me acerqué con la intención de despedirme con un beso en la mejilla, pero su abrazo fue más largo, más apretado.
Su respiración acelerada me recorrió la piel. El contacto no era aún un paso abierto hacia lo prohibido, pero sí una frontera tan fina que casi podía romperse con un movimiento. Yo me quedé inmóvil, atrapada entre el instinto de apartarme y la necesidad de no destrozar a un hombre que ya estaba roto. De pronto me llamó por el nombre de mamá. Esa palabra en su boca, dirigida a mí, fue como un disparo silencioso. Cerré los ojos y por un instante sentí que estábamos los dos enredados en un papel que no nos pertenecía. No ocurrió nada explícito, pero la tensión, el roce de su aliento, la forma en que sus manos temblaban al sujetarme, era suficiente para entender que habíamos cruzado una línea invisible. Cuando se apartó estaba llorando. Perdóname, Isabel, no sé qué me pasa. Me lo dijo con la voz quebrada, como un niño. Yo también lloré sin saber si lo hacía por él, por mamá o por mí. Esa noche me quedé despierta hasta el amanecer, mirando cómo la luz se colaba poco a poco en la habitación, preguntándome cuánto tiempo más podríamos seguir así antes de que todo explotara. La historia no terminó ahí. Al contrario, apenas comenzaba. Porque lo que ocurrió en los días siguientes cambió mi vida para siempre, y algún día tendré que contaros el secreto que guardamos, un secreto que aún late en cada rincón de esta casa.